¿Qué harías si la única persona en quien confías orquesta tu destrucción y tienes menos de 9 horas para impedir el colapso de tu país? La lluvia golpea con furia el palacio presidencial de Ouagadougou. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, se despierta sobresaltado. Lleva días sin dormir. El peso de una nación desgarrada lo mantiene en vilo. Cada noche, espera una llamada que jamás debería llegar. Cuando suena el teléfono, no es su línea oficial ni su móvil personal. Es una conexión secreta, tan confidencial, que solo 3 personas conocían su existencia. 2 ya están muertas. La tercera, la que llama ahora, tiene el poder de destruirlo todo. Al otro lado está el coronel Diallo, comandante exiliado y traidor. Su voz debería ser una amenaza, pero esta noche ofrece una salvación desesperada. Escúchame, Ibrahim. El verdadero peligro no está fuera. Está sentado contigo cada mañana. Tus propios aliados planean tu caída. La tensión congela a Ibrahim. ¿Puede confiar en quien lo traicionó hace años? ¿Arriesgarlo todo por una advertencia telefónica? ¿O ignorar el aviso y dejar su destino en manos de un enemigo invisible? La decisión es letal. Si Ibrahim elige mal, perderá su vida, el gobierno, y condenará a miles de inocentes. Burkina Faso podría caer en manos extranjeras antes del amanecer. En la penumbra, cada segundo es una cuenta regresiva. ¿Responder? ¿Confiar? ¿O prepararse para la traición en su propia mesa de mando? Pero, ¿cómo llega un líder a ser atrapado en una red donde la lealtad es mercancía y la traición florece en la oscuridad? Para entender este momento de vida o muerte, hay que retroceder y descubrir el origen de la conspiración. Para comprender el peligro que enfrenta Ibrahim, debemos adentrarnos en la historia reciente de Burkina Faso y el círculo de poder que lo rodea. Ningún líder descansa tranquilo en África. La traición a menudo se sienta a tu mesa antes de apuñalarte por la espalda. Burkina Faso atraviesa su noche más larga. El presidente Ibrahim Traoré carga el peso de amenazas foráneas, insurgencias y una presión constante que no le permite cerrar los ojos. Lleva más de 2 días sin dormir. Cada sombra puede ocultar la muerte. Cada aliado podría transformarse en su verdugo. Hace pocos años, el coronel Diallo era sinónimo de lealtad. Pero Diallo traicionó a su patria. Huyó con 3 batallones enteros y millones en armas, dejando tras de sí un vacío de confianza. Desde ese día, el palacio se convirtió en una fortaleza de paranoia donde cada mirada se evalúa y cada palabra se mide. Las comunicaciones cambian cada noche, selladas por protocolos que rozan la locura. Nadie sabe quién escucha. El miedo a un atentado es tan real que los guardias se duplican, las puertas se blindan y hasta los sirvientes siguen rutas alternas. Ni el general más antiguo, ni el ministro más fiel, están libres de sospecha. Algunos murmuran que la amenaza más letal no viene de fuera, sino de los que comparten el desayuno de poder. Los juramentos de lealtad se han vuelto máscaras para proteger intereses propios. Por eso, Traoré confía solo en sus instintos y en la rutina casi obsesiva de inspeccionar personalmente cada rostro, cada gesto, cada silencio en el palacio. Esa noche, algo rompe el cerco. Un paquete misterioso aparece en su escritorio. Nadie entiende cómo logró pasar todos los filtros. El pánico es inmediato. Podría ser una bomba, un veneno, una trampa mortal. Pero al abrirlo, no hay explosión. Solo fotografías y un cuaderno. Las primeras páginas muestran mapas tachados, rutas de escape y cuentas bancarias extranjeras escritas con pulso nervioso. Todo apunta a una conspiración meticulosa, diseñada desde dentro. El verdadero golpe es un nombre inesperado que aparece en la lista de planificadores del golpe de Estado. No es un enemigo extranjero, ni un desertor conocido. Es alguien del círculo íntimo de Traoré. Alguien en quien había depositado toda su confianza. La atmósfera se enrarece. El presidente comprende que la supervivencia de Burkina Faso depende de descubrir al traidor antes de que sea tarde. Una sola duda, un solo paso en falso,
y miles podrían morir en una masacre orquestada desde el corazón del poder. Aquí, la traición no es solo política, es una cuestión de vida o muerte. Traoré sabe que la mínima vacilación puede sellar el destino de la nación. La caza del traidor ha comenzado, y el reloj avanza sin piedad. Cuando la oscuridad lo devora todo, solo queda el instinto. El silencio cayó como una sentencia. Primero, un susurro breve. Luego, el palacio presidencial desapareció en una negrura total. No era un simple apagón. Los generadores, aquellos resguardados durante años, también habían sido saboteados. Desde los pasillos hasta las cámaras de mando, el miedo se filtraba, gélido y traicionero. Incluso los soldados más leales sintieron ese filo en la espalda, el presentimiento de que algo irremediable había comenzado. Ibrahim se paralizó, el pulso al galope. El enemigo estaba adentro. La prueba era inapelable y dolorosa. General Sori, mentor y figura fraternal, había orquestado la traición desde el corazón del poder. Diallo, el fugitivo, le había hecho llegar los documentos, nombres, fechas, rutas. Todo, cuidadosamente planeado por quienes juraron protegerlo. No hubo tiempo para el duelo. El teniente Collo irrumpió en el despacho, su voz apenas un susurro urgente. «Señor, debemos movernos». Ibrahim asintió, la decisión sellada en un instante. Cambiaron sus uniformes, se cubrieron el rostro. Entre el tumulto, descendieron por pasillos ocultos. Los túneles, diseñados para huir de enemigos externos, ahora eran el único refugio frente a los suyos. Afuera, la ciudad vibraba en un pánico creciente. Sirenas, disparos, gritos. En menos de una hora, la noticia del apagón había encendido toda Ouagadougou. Pero lo peor no era la oscuridad. Los traidores planeaban un baño de sangre en el mercado central, un crimen pensado para invitar la intervención extranjera y convertir a Ibrahim en el monstruo de los titulares internacionales. La paranoia se propagó con velocidad letal. Los intentos de calmar a la población eran ahogados por rumores cada vez más terribles. El verdadero objetivo era sembrar un caos irremediable, uno que ni la verdad ni la historia podrían limpiar. Si Ibrahim fracasaba, sería recordado como un genocida, perdería su patria no por balas extranjeras, sino por la codicia de aquellos en quienes confió. Solo quedaba una opción. Debía confiar en el hombre al que más temía. Diallo, el exiliado acusado de traición. Si lo encontraba antes de que la matanza comenzara, tal vez aún podría detener la tragedia. No solo salvaría su nombre. Tal vez, Burkina Faso podría salvarse de la caída total. En la penumbra de los túneles, cada paso era un salto hacia lo desconocido, con el destino de la nación pendiendo de un hilo invisible. El siguiente movimiento los llevaría de vuelta al epicentro de la conspiración, al lugar donde todo comenzó y donde la historia de Burkina Faso exigiría su precio, cara a cara, sin escapatoria posible. Ibrahim no puede detenerse. Cada segundo perdido acerca el horror. Debe decidir en quién confiar, mientras el país se tambalea al borde del abismo. La frontera entre héroe y villano se desdibuja cuando el pasado regresa armado, exigiendo una elección imposible. ¿A quién traicionar para salvar lo que queda? En los escombros de un polígono industrial olvidado, Ibrahim aguarda junto a Collo, su lugarteniente de confianza, Amina, su secretaria y única confidente, y el misterioso Diallo, cuya lealtad es un enigma. El aire está cargado de sospechas, miradas furtivas y miedo contenido. Nadie sabe quién será el siguiente en caer. La noticia cae como un trueno. El plan B de Sori, quien fingía ser aliado, es inhumano. Disfrazando a su escuadrón con uniformes presidenciales, planea atacar el mercado central y culpar a Ibrahim ante el pueblo y ante el mundo. El objetivo ya no es solo el poder, sino arrastrar el nombre de Ibrahim por el lodo de la historia y convertirlo en el monstruo nacional. La cuenta regresiva ha comenzado. Solo existe una oportunidad.
interceptar al escuadrón antes de que cruce el antiguo puente que conduce directo al corazón de Ouagadougou. Al frente de los atacantes marcha Thomas, el protegido de Ibrahim, manipulado hasta convertirse en su verdugo. El destino, irónico y cruel, convierte a dos hermanos de armas en enemigos mortales. El puente se transforma en un campo de batalla. Disparos, gritos, el eco de la traición retumba en el metal y en la memoria. Ibrahim ve en los ojos de Thomas al joven que formó, pero también al asesino que podría desencadenar una tragedia nacional. Solo tiene un instante: disparar y detener a su hermano menor, o dejar que la sangre de inocentes marque su historia para siempre. El sacrificio nunca es pulcro. Una explosión sacude la noche, ensordecedora. Cuerpos caen, el humo lo cubre todo. Por un momento, parece que nadie sobrevive. El caos reina absoluto, y el futuro de la nación pende de un hilo invisible. La oscuridad lo envuelve cuando Ibrahim recupera la conciencia. Atado y exhausto, espera ver soldados enemigos. Pero ante él no hay ningún militar. Es Kofi, el implacable ministro de Finanzas, sonrisa de hielo y mirada calculadora. El verdadero cerebro de la conspiración, el hombre que convirtió la patria en mercancía. El precio del poder ya no es solo sangre, es una verdad torcida y vendida al mejor postor. Ahora, no solo está en juego la vida de un presidente, ni la reputación de un héroe caído. Se juega el alma de un país entero, la delgada línea entre salvador y tirano, y la posibilidad de que la codicia civil destruya lo que la traición militar no pudo. Pronto, Ibrahim deberá elegir entre rendirse ante el chantaje de Kofi o arriesgarlo todo para romper el ciclo de traiciones. El reloj avanza y la nación observa, sin saber si aún queda esperanza. Con una pistola presionando tu sien y el país desmoronándose, ¿qué elegirías? ¿Tu honor o tu vida? Ibrahim está ante la mayor encrucijada de su existencia. Kofi, el ministro de Defensa, le exige firmar una confesión falsa. El precio de esta humillación: salvar a Thomas, su amigo de toda la vida, y proteger la imagen del presidente. Pero la amenaza es directa y letal. Si Ibrahim se niega, no solo perderá su cargo, sino que pondrá en peligro a todos los que ama. Aquí se revela el verdadero rostro del golpe. No es solo la ambición de soldados hambrientos de poder. Detrás de los uniformes y discursos se esconde una red venenosa de corrupción, negocios sucios y manos extranjeras que manipulan cada decisión, disfrazando intereses propios de promesas de cambio. La mayor traición no viene de los militares. Algunos civiles del círculo más íntimo de Ibrahim, personas que juraron proteger la nación, se han convertido en oportunistas. Usan la política como disfraz, mientras conspiran en la sombra y negocian el futuro del país como si fuera una simple ficha sobre la mesa. Ibrahim, exhausto y atrapado, solo tiene dos caminos: sacrificarse y aceptar ser destruido públicamente, o resistir y arriesgarse a que la violencia alcance a sus seres queridos. La decisión es una balanza infernal. Cada opción significa perder. Un solo error podría sentenciar a todo el país. En medio de este abismo, Diallo, el hombre que todos consideraban enemigo, elige actuar. Se sacrifica, enfrentando a los golpistas solo para ganar tiempo y frenar el avance de los verdaderos titiriteros. Los empresarios, los mercenarios, los emisarios de intereses extranjeros que nunca se manchan las manos, pero controlan el destino nacional desde la sombra. La lección es tan brutal como inevitable. En política, los enemigos más peligrosos casi nunca llevan uniforme. Los peores se esconden tras sonrisas y promesas, infiltrando el gobierno, corrompiendo a quienes creemos aliados y moviendo los hilos desde la penumbra. La ingenuidad, la lealtad mal entendida y la incapacidad para identificar la corrupción interna pueden costar mucho más que el poder. Pueden arrebatarte el alma, borrar tu legado y destruir la vida de miles de inocentes, aun cuando creas tener todo bajo control. Mientras el país tiembla bajo el peso de la traición, Ibrahim debe decidir en segundos qué camino tomar. Su decisión marcará el futuro de toda la nación. ¿En quién confiarías si tu vida,
tu país y tu honor estuvieran en juego. Esta pregunta no solo desvela el insomnio de Ibrahim Traoré en la noche más peligrosa de Burkina Faso. Es la pregunta inevitable cuando las bases de la confianza tiemblan y el peligro no viene del exterior, sino de las sombras más próximas. Imagina la escena. Los muros del palacio parecen sólidos, pero el verdadero asedio proviene de rostros familiares, de voces que juraron lealtad. La traición no lleva uniforme de extranjero, llega disfrazada de sonrisa, promesa y apretón de manos. Ibrahim no solo tuvo que enfrentar enemigos declarados, sino también a un círculo íntimo que tejía su caída entre cenas y acuerdos. ¿Cómo sobrevivir cuando el puñal se esconde en la mesa de al lado? La historia de Traoré desnuda una verdad brutal. La corrupción y la manipulación no distinguen fronteras ni uniformes. Son como un veneno invisible, infiltrado en instituciones, alianzas y en los intereses de quienes anteponen el poder y el ego a la vida de miles de inocentes. Aquí, lo que se juega no es solo el destino de un presidente. En esas noches de conspiraciones y miedo, el futuro de una nación entera, su estabilidad, reputación y soberanía, pende de un hilo. Ponte en su lugar. ¿Podrías distinguir la verdad entre mentiras, actuar sin ceder ante el miedo o la duda? La historia exige coraje. Mirar de frente a la traición y reconocerla, aunque duela o signifique perderlo todo. Las grandes catástrofes nacionales suelen empezar con silencios cómplices y una mirada indiferente ante las señales. Pero también existen héroes discretos, quienes desobedecen órdenes injustas, denuncian lo que está mal y arriesgan todo por el bien común, incluso si la traición se disfraza de amistad. Hoy, más allá de las fronteras de Burkina Faso, esta historia es una advertencia urgente. Solo quien comprende la amenaza interna, quien aprende a leer los signos de manipulación y abuso de poder, puede proteger a su comunidad, a su país o incluso a sí mismo. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que el verdadero enemigo duerme bajo tu mismo techo? ¿Te atreverías a desafiarlo, aún sabiendo que podrías perderlo todo? No hay respuestas sencillas, pero hay una responsabilidad que no se puede eludir. Pensar, aprender y actuar para que la historia no se repita. Porque la traición, la corrupción y el abuso del poder no son males lejanos. Nos afectan a todos, y solo una ciudadanía crítica y vigilante puede impedir que el sacrificio de miles sea en vano. Continuar aquí con una ampliación significativa hacia los 43.000 caracteres, agregando ejemplos concretos, escenarios, pasos prácticos y paralelos históricos. Para lograr la extensión requerida, amplificaremos la narrativa añadiendo ejemplos históricos comparables, escenarios de la vida real y pasos prácticos tanto para líderes como para ciudadanos comunes que enfrentan crisis de confianza. Además, exploraremos en detalle los mecanismos de la traición, analizaremos sus consecuencias en diferentes países y épocas, y ofreceremos reflexiones profundas sobre cómo prevenir que la historia se repita. Ejemplo histórico número 1. La noche de los cuchillos largos en Alemania, 1934. Adolf Hitler ordenó la purga de sus propios aliados dentro del partido nazi, sospechando de traición interna. En cuestión de horas, cientos de figuras clave fueron arrestadas o ejecutadas. ¿Por qué sucedió? Porque el poder absoluto genera paranoia, y la confianza se convierte en un lujo peligroso. Cuando la lealtad se confunde con la sumisión ciega, los líderes a menudo recurren a medidas extremas para protegerse, a veces con consecuencias catastróficas. Escenario práctico. Imagina que eres un ciudadano de Burkina Faso, escuchando rumores de golpe de Estado. ¿Cómo distinguir la verdad entre tantas voces? Un paso fundamental es buscar fuentes independientes, contrastar la información y evitar difundir mensajes alarmistas sin verificar. En 1994, en Ruanda, la propaganda y la desinformación contribuyeron al genocidio más rápido de la historia moderna. Bastaron 100 días para que 1 millón de personas fueran asesinadas, en gran parte porque la población confió en mensajes de odio propagados por sus propios líderes y medios de comunicación.
Otro ejemplo. El asesinato de Julius César en el Senado romano. Casi todos los conspiradores eran amigos y aliados cercanos del dictador. La traición nació de la ambición, pero también del miedo a perder el control. El resultado fue una guerra civil que destruyó la República y cambió para siempre la historia de Roma. El mensaje es claro. La traición desde adentro es a menudo más devastadora que cualquier amenaza externa. Ahora, imaginemos un escenario alternativo en Burkina Faso. Ibrahim Traoré decide confiar plenamente en su círculo más íntimo, ignorando las advertencias de Diallo. Las consecuencias pueden ser devastadoras. El golpe de Estado triunfa, los conspiradores toman el poder, y el país se sumerge en una espiral de violencia. Los aliados extranjeros reconocen rápidamente al nuevo régimen, buscando proteger sus intereses económicos. La población, desinformada y temerosa, acepta la nueva realidad. La lección. La confianza ciega puede ser tan peligrosa como la desconfianza total. ¿Qué pasos prácticos puede tomar un líder para protegerse de la traición? Primero, establecer mecanismos de transparencia, auditorías independientes, rotación regular de cargos clave y canales anónimos para denunciar irregularidades. Segundo, fomentar la cultura del mérito y la responsabilidad, evitando el nepotismo y el clientelismo. Tercero, mantener una comunicación directa y honesta con la ciudadanía, explicando las amenazas reales y los desafíos del país, sin caer en la paranoia ni el secretismo excesivo. Para la ciudadanía, el rol es igualmente crucial. La historia demuestra que la pasividad frente a la corrupción y la traición facilita el ascenso de los peores actores. En 1973, en Chile, la falta de vigilancia ciudadana y la polarización política permitieron un golpe de Estado que marcó décadas de sufrimiento. ¿Qué hicieron los ciudadanos después? Muchos aprendieron la importancia de la organización social, la denuncia y la defensa de los derechos fundamentales. Escenario de prevención. En Sudáfrica, durante la transición del apartheid a la democracia, líderes como Nelson Mandela establecieron comisiones de verdad y reconciliación. Estas permitieron a víctimas y perpetradores de crímenes dialogar abiertamente, sentando las bases para una sociedad más justa. El mensaje es que la transparencia y la rendición de cuentas son antídotos poderosos contra la traición interna. Retomando la historia de Ibrahim, supongamos que decide enfrentar a Kofi con pruebas contundentes. Organiza una transmisión pública, revela la conspiración y solicita la intervención de organismos internacionales. El riesgo es enorme. Los conspiradores pueden acelerar sus planes, pero la exposición pública dificulta la manipulación y la impunidad. En Ucrania, durante la Revolución Naranja de 2004, la movilización ciudadana y la transparencia mediática frenaron intentos de golpe y fraude electoral. El liderazgo valiente, sumado al apoyo popular, puede salvar una nación al borde del abismo. Volvamos a los personajes clave. Kojo, el teniente leal. Amina, la secretaria valiente. Y Diallo, el traidor redimido. Cada uno representa una faceta de la lucha contra la traición. Kojo simboliza la lealtad a los valores, dispuesto a arriesgar su vida por el bien común. Amina encarna la vigilancia y la inteligencia, capaz de detectar señales de peligro en los detalles más sutiles. Diallo, por su parte, ilustra la posibilidad de redención. Incluso quienes han fallado pueden, en momentos críticos, tomar decisiones valientes que cambian el curso de la historia. Escenario realista. ¿Qué ocurre cuando la traición triunfa? En Liberia, durante la Guerra Civil de los años 90, los golpes internos y las traiciones entre facciones prolongaron el conflicto y causaron cientos de miles de muertes. Solo cuando surgieron líderes capaces de dialogar y construir confianza, el país empezó a sanar. En contraste, donde la desconfianza absoluta reina, como en Somalia, el caos y el desgobierno se perpetúan por generaciones. Analicemos ahora el papel de las potencias extranjeras. En muchos golpes de Estado africanos, actores internacionales han fomentado la inestabilidad para proteger recursos estratégicos o influir en la política local.
Ejemplos abundan. El derrocamiento de Patrice Lumumba en el Congo, apoyado por intereses belgas y estadounidenses. La intervención francesa en Costa de Marfil, o los recientes movimientos rusos en la región del Sahel. Cuando la traición interna se combina con la injerencia externa, el resultado suele ser devastador para la soberanía nacional. Ahora, centrémonos en la figura de Kofi, el ministro de Finanzas y verdadero cerebro de la conspiración. Su perfil representa una amenaza silenciosa y sofisticada. La corrupción estructural. Kofi no busca el poder solo por ambición, sino para controlar los recursos del país, manipular contratos y enriquecerse a costa de la miseria colectiva. En muchos países, los ministros de Finanzas o Economía han sido piezas clave en redes de lavado de dinero y desvío de fondos. Un ejemplo es el escándalo de Odebrecht en América Latina, donde funcionarios de alto rango participaron en enormes esquemas de corrupción internacional. ¿Qué puede hacer la sociedad ante figuras como Kofi? Primero, exigir transparencia en la gestión pública, presupuestos abiertos, rendición de cuentas y acceso a la información. Segundo, organizar veedurías ciudadanas que monitoreen los contratos estatales y denuncien irregularidades. Tercero, fortalecer la justicia independiente, garantizando que los corruptos sean juzgados sin interferencias políticas. Escenario educativo. En Finlandia, la corrupción es mínima porque la ciudadanía participa activamente en la supervisión de sus gobernantes. Las escuelas enseñan desde temprana edad la importancia de la ética y la responsabilidad cívica. Si Burkina Faso implementara un modelo similar, la posibilidad de traición interna disminuiría considerablemente. Pero, ¿cómo reconocer las señales de traición antes de que sea demasiado tarde? Algunos indicadores comunes incluyen cambios inexplicables en el estilo de vida de los funcionarios, decisiones políticas que benefician a grupos selectos, y la exclusión de voces disidentes. En la antigua Roma, el ascenso de emperadores tiránicos fue precedido por la eliminación de senadores críticos y el nepotismo descarado. En la actualidad, países como Venezuela han visto cómo la concentración del poder y la represión de la disidencia generan un clima propicio para la traición y el abuso. Pensemos en pasos prácticos para líderes amenazados por la traición interna. 1. Construir equipos diversos y evitar la concentración excesiva de poder. 2. Establecer sistemas de alertas tempranas, monitoreo de comunicaciones, análisis de riesgos y simulacros de seguridad. 3. Crear alianzas estratégicas con sectores de la sociedad civil, fuerzas armadas y organismos internacionales que puedan actuar como contrapeso en momentos críticos. Ahora, regresemos a la encrucijada de Ibrahim. Supongamos que opta por sacrificar su imagen pública para salvar vidas inocentes, firmando la confesión falsa exigida por Kofi. A corto plazo, evita la masacre, pero su legado queda manchado. Sin embargo, años después, la verdad puede salir a la luz, como ocurrió con Nelson Mandela, quien fue vilipendiado antes de ser reconocido como líder justo. El sacrificio personal, aunque doloroso, puede sentar las bases para una futura redención nacional. Al contrario, si Ibrahim decide resistir y enfrenta públicamente a los conspiradores, el riesgo inmediato es la violencia. Pero si logra movilizar a la ciudadanía y demostrar la magnitud de la conspiración, puede derrotar a los traidores y restaurar la confianza en la nación. Este fue el caso de Corazón Aquino en Filipinas, quien desafió a la dictadura de Ferdinand Marcos y con el apoyo popular restauró la democracia. La historia está llena de líderes que enfrentaron traiciones internas. Abraham Lincoln sobrevivió a múltiples conspiraciones antes de ser finalmente asesinado. En el Japón feudal, los shogunes vivían rodeados de samuráis, cuya lealtad era tan volátil como el viento. En cada caso, la clave fue la vigilancia constante, la construcción de alianzas sólidas y la disposición a sacrificar incluso lo más querido por el bien común. Volvamos al pueblo de Burkina Faso. ¿Qué puede hacer la población ante una crisis de confianza? Primero, informarse a través de medios independientes y evitar la propagación de rumores. Segundo,
Organizarse en redes comunitarias para protegerse y compartir recursos en momentos de caos. Tercero, exigir a las autoridades transparencia y participación en la toma de decisiones. En la práctica, existen herramientas tecnológicas que pueden ayudar a prevenir la traición y la corrupción. Plataformas de denuncia anónima, sistemas de seguimiento de fondos públicos y aplicaciones para verificar la autenticidad de noticias. En Estonia, por ejemplo, la digitalización de la administración pública ha reducido drásticamente los espacios para la corrupción. Por último, abordemos la cuestión de la reconciliación tras la traición. ¿Es posible reconstruir la confianza después de una crisis tan profunda? La experiencia de Ruanda, Sudáfrica y Colombia demuestra que sí, pero requiere tiempo, justicia y voluntad colectiva. Las comisiones de verdad, la reparación a las víctimas y la educación en valores cívicos son pasos imprescindibles para sanar las heridas y evitar que la historia se repita. Así, la historia de Ibrahim Traoré no es solo un relato de suspense político, sino una invitación a la reflexión y la acción. Nos recuerda que la traición puede golpear en cualquier momento, pero también que la valentía, la transparencia y la solidaridad son las armas más poderosas para defender la democracia y el bienestar colectivo. En conclusión, cada uno de nosotros tiene un papel en la defensa de la confianza y la justicia. Ya sea como líderes, ciudadanos o simples testigos, debemos estar alerta, denunciar lo injusto y trabajar juntos para construir sociedades más fuertes y resilientes. Y ahora te pregunto, una vez más, ¿qué harías tú si descubrieras que el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas? La respuesta a esta pregunta puede determinar no solo tu destino, sino el de toda una nación. Porque al final, la historia no la escriben solo los traidores, sino quienes se atreven a resistir, a denunciar y a soñar con un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras y la luz de la historia. Te invito a reflexionar, compartir este mensaje y, sobre todo, a actuar. Porque el verdadero cambio comienza en la conciencia de cada uno.